En el siglo XVI, el virreinato del Perú era un lugar de grandes contrastes. Las calles de Lima, la capital del virreinato, eran un bullicioso escenario donde se mezclaban las risas infantiles con el pregón de los vendedores ambulantes, el eco de los pasos de los caballeros en sus monturas y el susurro de oraciones murmuradas en la penumbra de las capillas. Era una ciudad en pleno crecimiento, marcada por la grandiosidad de las iglesias coloniales y los mercados repletos de frutas, especias y mercancías de todos los rincones del vasto territorio. Sin embargo, bajo esa aparente vitalidad, se escondían las profundas desigualdades que separaban a los poderosos de los humildes, a los colonizadores de los colonizados, y a los blancos de los mestizos y afrodescendientes. En este contexto de opulencia y pobreza, de fe y discriminación, nació un niño cuyo destino sería iluminar las sombras de la humanidad con su inquebrantable bondad. Era una noche de diciembre en 1579 cuando los susurros de la ciudad fueron interrumpidos por el débil llanto de un recién nacido. No había festejos ni campanas repicando para anunciar su llegada, la vida de los pobres no despertaba tales ceremonias. Sin embargo, los ojos de una madre, Ana Velázquez, se llenaron de lágrimas, no solo por el dolor del parto, sino por la mezcla de esperanza y temor que esa criatura traía consigo. Sabía que el mundo no sería indulgente con su hijo, que la sangre mestiza que corría por sus venas sería su bendición y su cruz. Ana, de origen africano y liberada de la esclavitud, había conocido las sombras del sufrimiento y el peso de la desigualdad desde joven. Sus manos, ásperas por el trabajo duro, eran testigos de su lucha diaria por sobrevivir en un mundo donde los prejuicios y la pobreza eran las reglas no escritas. Aún así, la resiliencia la había mantenido firme, y ahora esa misma fortaleza debía alimentar el futuro de su hijo, Martín. El padre de Martín, Juan de Porres, un noble español, aunque reconoció al niño, nunca pudo ofrecerle la presencia constante de un verdadero hogar. Las barreras raciales y las expectativas sociales lo mantenían distante, un vínculo que en la práctica existía más en el papel que en el corazón. A medida que las primeras luces del alba se filtraban por las rendijas de la humilde casa de adobe, la mirada de Ana se posó en el pequeño Martín. La luz jugaba en sus ojos oscuros y brillantes, como si la chispa de algo divino habitara en él. «Tienes un propósito», murmuró, acunándolo contra su pecho. Sin saberlo, esas palabras serían proféticas, pues Martín, el niño nacido en la pobreza y en la sombra de una sociedad segregada, se convertiría en un faro de luz y esperanza, un hombre conocido como el médico de Dios y venerado como San Martín de Porres. Lima, en aquel tiempo, no ofrecía misericordia a los pobres ni a los mestizos. Las calles estaban llenas de mendigos y trabajadores que luchaban por un trozo de pan, y los hospitales, más bien casas de caridad, eran refugios sombríos donde solo los más desesperados acudían. Desde muy pequeño, Martín observó este dolor y esta necesidad, y sintió, aún sin palabras para describirlo, que había nacido para hacer algo al respecto. Las campanas de la iglesia de Santo Domingo, cuyas torres se alzaban como guardianes sobre la ciudad, parecían llamarlo incluso antes de que pudiera comprender su significado. Ese niño, de linaje dividido, crecería para demostrar que el amor y la compasión no conocían ni de razas ni de clases. La historia de San Martín de Porres es la historia de la superación de las barreras más grandes que la humanidad construye, las del corazón endurecido y la mente ciega al sufrimiento del otro. El 9 de diciembre de 1579, Lima amaneció envuelta en el característico frescor de la temporada, con los primeros rayos del sol apenas acariciando las cúspides de las iglesias y los tejados de las casas de adobe. Era un día como cualquier otro para la mayoría de sus habitantes, que se apresuraban en sus quehaceres diarios, ajenos al milagro que en silencio se gestaba en una pequeña vivienda situada en una de las zonas más humildes de la ciudad. En el interior de esa casa, en un cuarto modesto iluminado por la tenue luz de una vela, Ana Velázquez luchaba por traer al mundo a su segundo hijo. Las paredes de barro y caña apenas lograban amortiguar el eco de su esfuerzo, y el aire parecía detenerse cada vez que el dolor la obligaba a tomar un respiro profundo. Ana, una mujer de piel oscura y ojos llenos de historias no contadas,
Había conocido desde joven las asperezas de la vida. Había nacido en el vientre de la esclavitud y había logrado la libertad a un precio que solo ella entendía. Las cicatrices de su alma eran tan profundas como las que marcaban sus manos, endurecidas por años de trabajo y sacrificio. Pero ese día, el dolor físico no era lo que la inquietaba, era la mezcla de emociones que bullía en su pecho. Sabía que su hijo nacería en un mundo que lo señalaría antes de siquiera entender quién era. La sangre mestiza que correría por sus venas, fruto de la unión entre ella y un caballero español, Juan de Porres, sería tanto una promesa como un peso en su vida. Juan de Porres, a pesar de su título y linaje, había mostrado una presencia intermitente en la vida de Ana y sus hijos. Reconoció a Martín y a su hermana Juana como suyos, pero las barreras sociales y los prejuicios lo mantenían al margen, siempre una figura distante, un apoyo incierto. Martín nacería con su apellido, pero sin el privilegio de la herencia y el amparo que ese nombre implicaba en una sociedad jerárquica y racista. El llanto de Martín rompió finalmente el silencio de la madrugada, llenando el pequeño cuarto de un sonido que Ana interpretó como una señal de vida, de esperanza. Lo sostuvo en sus brazos, y una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de simple emoción, era una mezcla de alivio, miedo y amor profundo. Miró al pequeño rostro de su hijo, oscuro como el suyo, pero con rasgos que recordaban a su padre. Sus ojos, aún sin poder enfocar, parecían contener un brillo inusual, una chispa que Ana no pudo ignorar. Martín, susurró, dándole nombre a una vida que estaba destinada a ser mucho más que una existencia humilde. Ese primer encuentro entre madre e hijo fue silencioso, solo acompañado por los ruidos lejanos de la ciudad que despertaba. Afuera, los pregoneros comenzaban a anunciar sus mercancías, las campanas de la iglesia llamaban a los fieles a la primera misa del día, y los pasos de los caballos resonaban en las calles de piedra. En medio de ese bullicio, nadie imaginaba que en una de las tantas casas olvidadas, un niño había nacido para cambiar la historia de Lima y convertirse en un emblema de humildad, compasión y fe. La mirada de Ana se llenó de determinación. Sabía que la vida no sería fácil para su hijo. Las puertas que se abrían para otros se cerrarían para Martín, y la discriminación sería una sombra constante que lo acompañaría. Pero en ese momento, mientras lo acunaba y lo acercaba a su pecho, una promesa se formó en su corazón: haría todo lo posible para que Martín conociera la fuerza de su fe y la belleza de un corazón dispuesto a amar, sin importar las circunstancias. El primer suspiro de esperanza, en esos primeros momentos, el silencio se sintió casi sagrado. Era como si el tiempo se hubiese detenido, permitiendo a Ana y Martín compartir un instante de paz antes de enfrentar las inevitables tempestades de la vida. El calor del pequeño cuerpo de Martín sobre su pecho le dio a Ana un sentido de propósito renovado. Este hijo no solo era carne de su carne, sino un símbolo de resistencia y esperanza, una nueva oportunidad de desafiar el destino que la sociedad les había impuesto a ambos. El nacimiento de Martín fue humilde, sin el eco de los festejos que acompañaban la llegada de los hijos de las familias adineradas. No hubo invitados, ni lujos, ni regalos, pero en ese cuarto sencillo, en los brazos de una madre que había conocido el peso de la opresión y la fuerza de la libertad, nació un alma noble, destinada a desafiar las barreras del mundo en el que había sido arrojada. Infancia marcada por la adversidad y el amor. Los primeros años de Martín estuvieron marcados por las dificultades económicas y el estigma social. Como niño mestizo, ni completamente aceptado por los blancos ni por los esclavos, vivió en un limbo social que lo empujó a buscar consuelo en su fe. La casa donde creció era modesta, construida con adobe y madera, y albergaba una comunidad de vecinos que compartía la dureza de la vida cotidiana. Desde muy pequeño, Martín mostró señales de una espiritualidad profunda e inusual. Mientras otros niños jugaban con despreocupación, él se inclinaba hacia los rincones oscuros donde se hallaban los enfermos y los marginados. Observaba a su madre cuando ella usaba remedios caseros para curar pequeñas dolencias de los vecinos, y con el tiempo, empezó a imitarla, recogiendo hierbas y experimentando con infusiones.
A pesar de las dificultades, Ana Velázquez inculcó en sus hijos un sentido de fe inquebrantable y un amor por el prójimo que sería el pilar de la vida de Martín. Cada noche, junto a la tenue luz de una vela, Ana les contaba historias de los santos y de la misericordia de Dios. Estas narraciones capturaban la imaginación del joven Martín, sembrando en él la semilla de su futura vocación. Primeros encuentros con la fe y la compasión. Uno de los recuerdos más vívidos de Martín fue la vez que, mientras caminaba por las estrechas calles de Lima, encontró a un anciano que temblaba de frío y hambre. Sin pensarlo dos veces, Martín se quitó su pequeño manto raído y lo cubrió, compartiendo también el pedazo de pan que llevaba consigo. Este acto, que para un niño de pocos recursos era un gran sacrificio, marcó un momento de revelación para él. En su interior, entendió que ayudar a los demás no era solo un acto de bondad, sino una expresión de su fe y propósito en la vida. Los vecinos comenzaron a notar la bondad inusual de Martín. Decían que sus manos eran capaces de transmitir paz y que su sonrisa, aunque tímida, traía consuelo a los corazones atribulados. La palabra, bendito, comenzó a asociarse con su nombre, y aunque era un niño, se ganó el respeto de muchos que veían en él un alma diferente, destinada a algo más grande. Educación y los primeros pasos hacia la medicina. La educación formal no estaba al alcance de un niño mestizo como Martín. Sin embargo, su madre, con esfuerzo y dedicación, le enseñó lo poco que sabía, transmitiéndole la importancia de la lectura de los textos sagrados y las historias de los santos. A menudo, Martín pasaba horas repitiendo los salmos que había memorizado, y cuando no estaba ayudando en casa o en las calles, se le encontraba absorto en oración. Con el tiempo, Martín comenzó a aprender de manera informal las artes de la curación. La comunidad le enseñó el uso de plantas medicinales, y su curiosidad le llevó a investigar cómo mezclar y aplicar estas hierbas para aliviar el sufrimiento de los demás. Su madre, aunque preocupada por la carga que Martín asumía desde tan joven, no podía evitar sentirse orgullosa al ver cómo su hijo, a pesar de todo, seguía sonriendo y cuidando de aquellos que más lo necesitaban. La infancia de Martín de Porres fue solo el inicio de una historia marcada por el sacrificio, la humildad y la búsqueda incansable de servir a Dios. A medida que crecía, el joven Martín se enfrentó a las realidades de una sociedad que no veía más allá del color de la piel y el linaje. Sin embargo, su vocación y fe inquebrantable lo guiaron hacia un camino de servicio que trascendió las barreras impuestas por su entorno. A la edad de 12 años, la necesidad de ayudar a su madre y a su hermana lo llevó a trabajar como aprendiz de barbero cirujano, una profesión que en aquellos tiempos combinaba las tareas de peluquero, dentista y curandero. En una pequeña tienda situada en una de las calles de Lima, Martín aprendió a cortar el cabello, extraer dientes y realizar sangrías, un procedimiento común en la medicina rudimentaria de la época. Pero para Martín, estas tareas no eran simples trabajos, eran oportunidades para aliviar el sufrimiento de las personas, para cuidar y atender con la misma dedicación con la que había visto a su madre hacerlo en casa. El joven aprendiz pasaba largas horas observando y practicando técnicas de curación, recogiendo hierbas medicinales y experimentando con sus propiedades. Su fascinación por la medicina creció, no solo por la práctica de los procedimientos, sino por la capacidad de brindar consuelo y esperanza a aquellos que no tenían acceso a doctores o sanadores más experimentados. A menudo, se le veía aplicar ungüentos y remedios a los pobres que se acercaban a él en busca de ayuda, y sus manos jóvenes pero seguras comenzaron a ser conocidas por su toque sanador. En medio de sus labores, Martín no podía ignorar el estado de los más necesitados que deambulaban por las calles de Lima. La ciudad, a pesar de su crecimiento y riqueza en algunos sectores, estaba llena de enfermos y mendigos que luchaban por sobrevivir día a día. Martín, con su bondad innata, compartía con ellos no solo los pocos recursos que ganaba, sino también palabras de consuelo y oraciones que aprendía en las pequeñas capillas y templos a los que acudía en busca de refugio espiritual. Fue en estas capillas, rodeado por la sencillez de los altares y el eco de los cantos sagrados, donde Martín sintió el llamado de Dios con más fuerza. Pasaba las noches rezando, a menudo en soledad, susurrando plegarias para los que sufrían y meditando sobre cómo podría hacer más por ellos. Su vida de oración se volvió tan intensa que, incluso en su juventud, quienes lo conocían decían que parecía un hombre que ya comprendía los misterios de la vida espiritual.
La decisión de entrar al convento de los dominicos, cuando Martín cumplió 15 años, sintió que debía dar un paso más allá en su compromiso con la fe. Sin dudarlo, buscó ingresar al convento de los dominicos del Rosario en Lima. Sin embargo, debido a su condición de mestizo, no fue aceptado como fraile pleno, sino como un donado, una posición reservada a aquellos que trabajaban en el convento a cambio de alojamiento y sustento. A pesar de que muchos veían esta posición como servil, Martín la acogió con la misma humildad y dedicación con la que enfrentaba cada tarea. El trabajo en el convento consistía en limpiar los pisos, cocinar, cuidar el jardín y atender a los enfermos. Para Martín, estas no eran tareas humillantes, eran una forma de ofrecer su amor a Dios a través del servicio a los demás. Con cada barrida del suelo, con cada plato que lavaba y con cada hierba que plantaba en el jardín del convento, él ofrecía una oración silenciosa, un gesto de devoción que solo aquellos que miraban de cerca podían notar. La admiración de los hermanos y los primeros milagros, con el tiempo, su humildad y su habilidad para sanar comenzaron a llamar la atención de los otros hermanos. Los frailes, quienes al principio lo veían solo como un sirviente, empezaron a notar algo especial en Martín. Sus conocimientos de medicina natural y su capacidad para calmar a los enfermos lo convirtieron en una figura querida y respetada. No pasó mucho tiempo antes de que los enfermos no solo del convento, sino de toda la ciudad, acudieran a Martín en busca de alivio. Uno de los relatos más conocidos de su juventud cuenta cómo un día, al ver a un fraile gravemente herido y desangrándose tras un accidente, Martín, sin tiempo para esperar a un médico, improvisó una cirugía con las herramientas rudimentarias que tenía a la mano. Aplicó un remedio de hierbas y suturó la herida con precisión, salvando la vida del fraile. Este acto heroico se convirtió en uno de los primeros testimonios de su capacidad de curar con una mezcla de habilidad y fe. La devoción que traspasó las fronteras de lo humano, Martín no solo cuidaba de los humanos, también era conocido por su amor por los animales. Solía recoger gatos, perros y hasta pequeños ratones, alimentándolos y curándolos si estaban heridos. En una ocasión, los frailes observaron cómo Martín, en lugar de exterminar a los ratones que invadían la despensa del convento, les habló con una ternura casi paternal y les pidió que se retiraran, prometiéndoles alimento fuera de la cocina. Sorprendentemente, según los relatos, los ratones obedecieron y no volvieron a ser una plaga en el convento. En medio de sus labores, Martín no podía ignorar el estado de los más necesitados que deambulaban por las calles de Lima. La ciudad, a pesar de su crecimiento y riqueza en algunos sectores, estaba llena de enfermos y mendigos que luchaban por sobrevivir día a día. Martín, con su bondad innata, compartía con ellos no solo los pocos recursos que ganaba, sino también palabras de consuelo y oraciones que aprendía en las pequeñas capillas y templos a los que acudía en busca de refugio espiritual. Fue en estas capillas, rodeado por la sencillez de los altares y el eco de los cantos sagrados, donde Martín sintió el llamado de Dios con más fuerza. Pasaba las noches rezando, a menudo en soledad, susurrando plegarias para los que sufrían y meditando sobre cómo podría hacer más por ellos. Su vida de oración se volvió tan intensa que, incluso en su juventud, quienes lo conocían decían que parecía un hombre que ya comprendía los misterios de la vida espiritual. La decisión de entrar al convento de los dominicos, cuando Martín cumplió 15 años, sintió que debía dar un paso más allá en su compromiso con la fe. Sin dudarlo, buscó ingresar al convento de los dominicos del Rosario en Lima. Sin embargo, debido a su condición de mestizo, no fue aceptado como fraile pleno, sino como un donado, una posición reservada a aquellos que trabajaban en el convento a cambio de alojamiento y sustento. A pesar de que muchos veían esta posición como servil, Martín la acogió con la misma humildad y dedicación con la que enfrentaba cada tarea. El trabajo en el convento consistía en limpiar los pisos, cocinar, cuidar el jardín y atender a los enfermos. Para Martín, estas no eran tareas humillantes, eran una forma de ofrecer su amor a Dios a través del servicio a los demás. Con cada barrida del suelo, con cada plato que lavaba y con cada hierba que plantaba en el jardín del convento, él ofrecía una oración silenciosa, un gesto de devoción que solo aquellos que miraban de cerca podían notar. La admiración de los hermanos y los primeros milagros, con el tiempo, su humildad y su habilidad para sanar comenzaron a llamar la atención de los otros hermanos. Los frailes,
Quienes al principio lo veían solo como un sirviente, empezaron a notar algo especial en Martín. Sus conocimientos de medicina natural y su capacidad para calmar a los enfermos lo convirtieron en una figura querida y respetada. No pasó mucho tiempo antes de que los enfermos no solo del convento, sino de toda la ciudad, acudieran a Martín en busca de alivio. Uno de los relatos más conocidos de su juventud cuenta cómo un día, al ver a un fraile gravemente herido y desangrándose tras un accidente, Martín, sin tiempo para esperar a un médico, improvisó una cirugía con las herramientas rudimentarias que tenía a la mano. Aplicó un remedio de hierbas y suturó la herida con precisión, salvando la vida del fraile. Este acto heroico se convirtió en uno de los primeros testimonios de su capacidad de curar con una mezcla de habilidad y fe. La devoción que traspasó las fronteras de lo humano, Martín no solo cuidaba de los humanos, también era conocido por su amor por los animales. Solía recoger gatos, perros y hasta pequeños ratones, alimentándolos y curándolos si estaban heridos. En una ocasión, los frailes observaron cómo Martín, en lugar de exterminar a los ratones que invadían la despensa del convento, les habló con una ternura casi paternal y les pidió que se retiraran, prometiéndoles alimento fuera de la cocina. Sorprendentemente, según los relatos, los ratones obedecieron y no volvieron a ser una plaga en el convento. Para Martín de Porres, el convento de los dominicos del Rosario en Lima se convirtió en un hogar y un refugio, pero también en un escenario donde su fe y dedicación se pusieron a prueba de formas que él mismo no habría imaginado. A pesar de haber ingresado como un donado, un puesto que algunos consideraban de menor prestigio, Martín demostró que la verdadera grandeza no se mide por títulos o estatus, sino por el servicio y la entrega incondicional a los demás. En los muros de aquel convento, rodeado por frailes y enfermos, Martín inició una vida de milagros y amor desbordante que cambiaría para siempre la percepción de lo que un simple hermano mestizo podía lograr. Desde su primer día en el convento, Martín se dedicó con devoción a las tareas más humildes. Barriendo los pasillos de piedra, limpiando las celdas de los frailes, cocinando en la cocina o cuidando el jardín, Martín no hacía distinciones entre lo que se consideraba digno o indigno. Para él, cada tarea era una ofrenda a Dios. Sus manos, que habían aprendido a sanar cuerpos desde su juventud, ahora también se encargaban de otras labores, y cada acción era una oración silenciosa, un acto de amor en su forma más pura. Los frailes observaron rápidamente que Martín no era un simple servidor. Su actitud, siempre serena y alegre, irradiaba una paz que parecía contagiar a todo aquel que se cruzaba con él. Durante las largas noches, mientras el resto del convento dormía, Martín se retiraba a la capilla, donde pasaba horas de rodillas, orando en silencio. A menudo, se le veía absorto en una meditación profunda, con el rostro iluminado por la tenue luz de las velas. Algunos testigos decían que, en esos momentos, Martín parecía estar en comunión directa con Dios. El Hospital de los Pobres y la Enfermería Milagrosa, pronto, su habilidad para curar lo llevó a encargarse de la enfermería del convento. Allí, Martín no solo atendía a los frailes enfermos, sino que también abría las puertas a los más pobres y desvalidos de Lima. Los relatos de sus curaciones se propagaron rápidamente, y personas de todos los rincones de la ciudad comenzaron a acudir en busca de ayuda. Para cada uno, Martín tenía un remedio, una palabra de aliento y una oración. No había enfermedad que no enfrentara, y aunque muchas veces las condiciones eran precarias y los recursos escasos, siempre encontraba la manera de ayudar. Un relato conocido habla de un hombre que llegó al convento con una fiebre altísima y llagas purulentas que ningún médico había podido tratar. Martín, sin mostrar temor ni repulsión, lo acogió, limpió sus heridas con un paño empapado en un preparado de hierbas y recitó una oración mientras lo hacía. La fiebre cedió y las llagas comenzaron a sanar, para asombro de los frailes que observaban. No era la primera vez que ocurría un evento como este, y tampoco sería la última. Milagros en la cotidianidad. Los milagros de Martín no se limitaban a la enfermería. Se decía que tenía el don de la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Frailes afirmaban haberlo visto atender a enfermos en distintos puntos de Lima mientras él, físicamente, seguía en el convento. Las historias de su presencia simultánea se contaban con reverencia y asombro, como prueba de la intervención divina en su vida. Otro evento que se recuerda con gran devoción es el milagro de la multiplicación de los alimentos. En una ocasión, el convento se vio desbordado por una afluencia de pobres que pedían comida. Los frailes, preocupados por la falta de provisiones, acudieron a Martín,
quien les pidió que tuvieran fe. Cuando comenzó a repartir el pan y las raciones, los alimentos, de manera inexplicable, no se agotaron. Todos comieron hasta saciarse, y aún quedaron sobras que Martín entregó a los más necesitados fuera del convento. La protección de los animales y la conexión con la naturaleza, el amor de Martín por todos los seres vivos también se manifestaba en su relación con los animales. Se cuenta que un día, los frailes estaban preocupados por una plaga de ratones que amenazaba con devorar los granos almacenados en el convento. En lugar de usar métodos letales para eliminarlos, Martín se dirigió a los ratones con una ternura inusual y, según los relatos, les pidió que se marcharan del convento y prometió alimentarlos fuera de los muros. Los ratones obedecieron y la plaga desapareció sin que una sola criatura fuera lastimada. No era extraño ver a Martín rodeado de perros callejeros y gatos, que acudían a él buscando alimento y cuidado. Los frailes, al principio perplejos por la escena, pronto comprendieron que para Martín, el amor de Dios se extendía a todas sus criaturas, y ningún ser vivo era demasiado insignificante para recibir su compasión. El reconocimiento de los frailes y la admiración del pueblo. Con el tiempo, los frailes del convento y la comunidad en general comenzaron a comprender que Martín no era un donado común. Su humildad, su capacidad para sanar y sus milagros lo convirtieron en un símbolo de fe viviente. Las personas que alguna vez lo habían mirado con recelo por su origen mestizo ahora lo buscaban para recibir sus bendiciones y sabiduría. Martín, fiel a su naturaleza, nunca permitió que la admiración de los demás lo apartara de su camino de servicio. Seguía barriendo los pasillos, lavando las ropas de los enfermos y cuidando de cada detalle con la misma devoción que había mostrado desde el primer día. Los testimonios de los milagros de Martín crecieron a lo largo de los años, y su nombre empezó a resonar no solo en Lima, sino en otras ciudades del virreinato. Pero, a pesar de todo, él permanecía igual, un hombre sencillo, de mirada amable y sonrisa serena, que encontraba en cada acto de servicio una oportunidad de acercarse más a Dios. Martín de Porres, ya reconocido en el convento de los dominicos del Rosario por su humildad, dedicación y compasión, comenzó a mostrar una faceta aún más profunda de su espiritualidad. A medida que pasaban los años, su vida de oración se convirtió en un puente entre lo terrenal y lo divino. No solo atendía los cuerpos y las necesidades físicas de quienes lo rodeaban, sino que también parecía curar almas con una fe inquebrantable y una conexión mística que iba más allá de lo comprensible. Las noches de oración silenciosa, las noches en el convento eran silenciosas, envueltas en una calma rota solo por el ocasional crujir de las viejas maderas o el canto de un ave nocturna. Para Martín, estas noches eran su tiempo más sagrado. Mientras los demás dormían, él se retiraba a la capilla o a una celda solitaria donde pasaba horas de rodillas, absorto en oración profunda. Sus rezos no eran solo palabras repetidas mecánicamente, sino un diálogo íntimo y sincero con Dios, un momento en el que entregaba sus pensamientos y recibía consuelo y guía. Se decía que en estas oraciones Martín entraba en un estado tan profundo de comunión espiritual que quienes pasaban cerca lo veían envuelto en una luz tenue, un resplandor que parecía emanar de su propio ser. Este fenómeno, que muchos consideraron una señal divina, comenzó a ser motivo de asombro y respeto entre los frailes, quienes lo observaban desde la distancia con una mezcla de reverencia y curiosidad. La levitación y otros fenómenos. Uno de los eventos más sorprendentes que se narran sobre Martín es la levitación. Algunos frailes afirmaron haberlo visto en varias ocasiones elevándose del suelo mientras oraba. Estos episodios, aunque breves, eran un testimonio visual de la conexión mística que Martín tenía con Dios. Los testigos, a menudo paralizados por el asombro, nunca encontraron palabras suficientes para describir lo que veían, pero el silencio respetuoso que seguía al fenómeno hablaba por sí solo. Martín, por su parte, nunca mencionó estos episodios, manteniéndose fiel a su naturaleza humilde y restando importancia a los milagros que rodeaban su vida. La bilocación, presente en dos lugares a la vez. Otro de los milagros atribuidos a Martín fue su capacidad de bilocación, la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aunque este fenómeno puede parecer imposible, se cuenta que Martín fue visto atendiendo a enfermos en Lima y, al mismo tiempo, ayudando a personas en lugares lejanos, como en México o Filipinas. Estos relatos llegaron a oídos de la comunidad religiosa y la población general,
convirtiéndolo en una figura mística y aún más venerada. La historia de un marinero que llegó al convento cuenta cómo, durante una tormenta en alta mar, vio a Martín aparecer en cubierta, guiando a la tripulación hacia un puerto seguro. Cuando el marinero, lleno de fe y confusión, visitó Lima para agradecer personalmente a Martín, lo reconoció inmediatamente como el hombre que había salvado su vida. Martín, como siempre, aceptó el agradecimiento con humildad, sin confirmar ni negar los relatos, centrándose en atender las necesidades espirituales y físicas de quienes lo rodeaban. Milagros en la enfermería del convento seguía siendo el espacio donde Martín realizaba muchos de sus actos más compasivos. A menudo, cuando los frailes o los visitantes enfermaban gravemente, él acudía con sus remedios de hierbas y sus palabras suaves. Pero lo que realmente marcaba la diferencia era su fe. Se decía que cuando Martín aplicaba un ungüento o administraba un té medicinal, lo hacía rezando fervientemente, y muchos creían que su devoción era la verdadera medicina. Una de las historias más conmovedoras ocurrió cuando un niño llegó al convento con una infección que había resistido todos los tratamientos conocidos. Los médicos ya no tenían esperanzas, pero Martín lo cuidó durante noches enteras, rezando a su lado. Al tercer día, el niño despertó sin fiebre, con la piel sana y el semblante restaurado. La noticia de esta curación milagrosa se esparció rápidamente y atrajo a aún más personas al convento, no solo buscando alivio físico, sino también respuestas espirituales. El éxtasis de la fe, los momentos de éxtasis que Martín experimentaba se convirtieron en episodios que alimentaban tanto la devoción como la curiosidad de quienes lo rodeaban. En ocasiones, los frailes lo encontraban en la capilla con los brazos extendidos y el rostro iluminado por una expresión de sublime felicidad, casi ajena al mundo físico. No era raro que durante estos trances místicos, Martín murmurara palabras incomprensibles, como si hablara en una lengua celestial, llena de paz y amor. Estos momentos reforzaron la creencia de que Martín no solo era un hombre de fe, sino un alma tocada por Dios, destinada a ser un puente entre lo divino y lo humano. Visiones de los santos y la Virgen María, Martín también compartía, en contadas ocasiones, relatos de visiones de la Virgen María y de santos que lo visitaban en sus momentos de oración. Estas visiones, descritas con una humildad que minimizaba su grandeza, eran para él una fuente de consuelo y confirmación de que su camino de servicio y sacrificio estaba alineado con la voluntad divina. La vida de Martín de Porres fue un testimonio constante de fe, sacrificio y amor al prójimo. Su humildad y dedicación no menguaron con el paso de los años, al contrario, su compromiso con los necesitados y con Dios se fortaleció aún más. Sin embargo, la fragilidad del cuerpo humano no pudo sostener eternamente el espíritu inquebrantable de Martín, y llegó el momento en que sus últimos días en la tierra se acercaron, marcados por la serenidad, la entrega y la certeza de que su vida había servido a un propósito divino. El declive de la salud. A medida que Martín envejecía, las largas horas de servicio, las noches sin descanso dedicadas a la oración y la constante atención a los enfermos comenzaron a pasar factura en su salud. Sufría de fiebre intermitente y dolor en las articulaciones, síntomas que en un principio ocultó, siguiendo su costumbre de preocuparse más por el bienestar de los demás que por el suyo. Los frailes, conscientes de su condición, insistieron en que descansara, pero Martín, con una sonrisa serena y una voz suave, respondía: «Mientras mi corazón siga latiendo, todavía tengo amor para dar». Finalmente, cuando su cuerpo ya no pudo más, Martín se retiró a su celda, un espacio pequeño y austero que había sido su refugio durante años. Allí, rodeado por los elementos sencillos que definían su vida, un crucifijo, una Biblia y una imagen de la Virgen María, se preparó para el momento que siempre había contemplado con esperanza, su encuentro con Dios. A pesar de su debilidad, continuó orando por aquellos que amaba y por todos los que habían confiado en su compasión. La última bendición. Durante los días de su enfermedad, una corriente constante de personas llegó al convento, deseando despedirse de Martín y recibir una última bendición.
frailes, mendigos, enfermos y hasta personas de la alta sociedad, que alguna vez lo miraron con recelo por su origen, se presentaron con lágrimas en los ojos. Cada uno traía una historia de gratitud, un recuerdo de cómo Martín había tocado sus vidas, ya fuera curándolos, alimentándolos o simplemente ofreciéndoles palabras de consuelo. En sus últimas horas, la habitación de Martín se llenó de una paz indescriptible. Aquellos que lo rodeaban contaron cómo, a pesar del sufrimiento físico, su rostro permanecía iluminado con una sonrisa tranquila. Se dice que sus últimas palabras fueron una oración de entrega: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que mi vida, tal como ha sido, sea una semilla de tu amor en este mundo. El momento de la partida, el 3 de noviembre de 1639, a la edad de 60 años, Martín de Porres partió de este mundo. Las campanas del convento tañeron en señal de luto, y un silencio solemne envolvió la ciudad de Lima. Sin embargo, lo que siguió no fue solo un duelo, sino una celebración de la vida de un hombre que había vivido para los demás. Los relatos cuentan que, en el momento de su muerte, una luz suave y dorada iluminó su habitación, y un perfume celestial, inexplicable para los presentes, llenó el aire. Estos signos fueron interpretados como una confirmación divina de que Martín había alcanzado la paz eterna junto a su Creador. El legado que trascendió generaciones, la noticia de la muerte de Martín se esparció rápidamente, y miles de personas, desde los barrios más pobres hasta los hogares de los más ricos, sintieron la pérdida de un ser al que consideraban santo mucho antes de que la Iglesia lo reconociera oficialmente. La humildad de Martín, su capacidad para unir a personas de todas las razas y condiciones, y su inquebrantable fe en Dios se convirtieron en el ejemplo que inspiraría a generaciones. El proceso de beatificación de Martín de Porres comenzó en 1763, y en 1837, el Papa Gregorio XVI lo declaró beato. Finalmente, en 1962, bajo el pontificado de Juan XXIII, Martín fue canonizado como el primer santo mulato de América, un símbolo de esperanza para millones de personas. Su imagen, con la escoba que simbolizaba su humildad y servicio, se convirtió en un recordatorio de que la santidad se encuentra en los actos más sencillos y en el amor al prójimo. El significado de su ejemplo hoy, Martín de Porres es conocido como el Santo de la Caridad, y su legado sigue vivo en hospitales, instituciones de caridad y comunidades que honran su memoria con actos de servicio desinteresado. Su vida, marcada por la aceptación y el amor sin fronteras, sigue inspirando a quienes buscan un camino de compasión y justicia en un mundo que aún lucha por superar divisiones y prejuicios.